Era una noche de lluvia fina, de esas que parecían lavar los recuerdos antes de que amaneciera. En una calle estrecha del barrio antiguo, Lucía caminaba sola, los pasos resonando entre charcos y neones apagados. Buscaba inspiración para su próxima colección, pero encontró algo muy distinto. Una pequeña tienda, iluminada por un farol rojo, con letras japonesas medio borradas. Dentro, el aire olía a polvo, madera y algo más, como metal viejo. En una esquina, cubierto por una tela bordada, estaba el espejo, un marco negro, brillante, con grabados que parecían moverse al tacto. Cuando Lucía levantó la tela, su reflejo tardó un segundo en seguirla. Un segundo exacto. La sonrisa que le devolvió no era la suya. ¿Fue solo un truco de la luz? ¿O el comienzo de algo que no debería haber despertado? Si tú hubieras estado ahí, ¿habrías mirado dentro? Lucía llegó a su apartamento aún pensando en aquel objeto extraño. La lluvia había cesado, pero el aire seguía impregnado de humedad, como si algo invisible la hubiera seguido hasta su puerta. Dejó el espejo apoyado contra la pared frente a su cama y notó cómo el reflejo de la habitación parecía más limpio, más luminoso de lo habitual. Por un instante, creyó que su rostro se veía distinto. La piel más tersa, los ojos más brillantes. Una sensación de placer y desconcierto la recorrió, aunque enseguida se rió de sí misma. Era solo un espejo, ¿verdad? Afuera, un trueno lejano pareció responderle, y dentro del cristal, su reflejo se quedó mirándola unos segundos más de lo normal. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el brillo del espejo bajo la oscuridad. Cuando finalmente se levantó para cubrirlo con una sábana, el reflejo ya estaba descubierto. Juraría que lo había tapado antes. Se acercó despacio, con la respiración contenida. La superficie parecía moverse, como agua negra agitándose desde dentro. Un escalofrío recorrió su espalda. Quiso mirar hacia otro lado, pero algo la obligó a mantener la vista fija. Por un instante vio su propio rostro, y detrás de él una figura que sonreía en el mismo espacio, donde solo debería haber vacío. Al día siguiente algo cambió. Lucía se vio en el espejo antes de salir y se sorprendió. Su rostro tenía un brillo nuevo, una simetría que jamás había tenido. En el trabajo, todos le preguntaban si había dormido bien, si había hecho algo distinto. Ella sonreía, fingiendo naturalidad, pero dentro sentía una mezcla de euforia y miedo. Esa noche volvió a mirarse más tiempo, más de lo necesario, buscando ese cambio, esa perfección que crecía a cada segundo. No podía apartarse. El espejo parecía susurrarle, invitándola a quedarse un poco más. Esa noche, antes de dormir, Lucía notó algo que la heló. Cuando se cepilló los dientes frente al espejo del baño, su reflejo tardó un segundo en seguir su movimiento. Parpadeó, pero la imagen no lo hizo. El corazón se le aceleró. La boca se le secó. Dio un paso atrás, pero el reflejo permaneció inmóvil. De pronto, la figura del espejo levantó la mano lentamente, sin que ella lo hiciera. Sus dedos tocaron el cristal desde el otro lado, dejando una marca helada. Lucía corrió fuera del baño, y cuando volvió a mirar, la huella seguía ahí, brillando débilmente bajo la luz blanca. El insomnio se volvió su compañero. Cada noche, Lucía despertaba sobresaltada, con la sensación de que alguien la observaba desde el espejo. Una madrugada, decidió buscar respuestas. Entre sus bocetos y su portátil abierto, empezó a investigar los grabados del marco. Descubrió que las figuras no eran decorativas. Formaban parte de antiguos símbolos sintoístas usados para encerrar espíritus. Uno de ellos tenía un nombre grabado,
apenas visible bajo la luz de su pantalla. Kagami no Tsushimi, según las páginas que encontró, era un espejo maldito que ofrecía belleza perfecta a quien se reflejara en él, a cambio de su alma. La pantalla parpadeó, y durante un instante vio su rostro sonreír desde el reflejo oscuro de la laptop. A la mañana siguiente, Lucía fue a visitar al anticuario. La tienda estaba cerrada, las ventanas cubiertas con papel de arroz, y un cartel en japonés colgando de la puerta. Golpeó varias veces, pero nadie respondió. Justo cuando iba a irse, vio algo dentro. El reflejo del espejo brillando entre sombras. Empujó la puerta, que se abrió sola, y el sonido de una campanita rompió el silencio. Detrás del mostrador, halló una vieja fotografía del señor Tanaka junto a un grupo de artesanos. Todos sostenían espejos iguales. Solo uno estaba cubierto con una tela negra. En el reverso de la foto había una fecha y una inscripción en japonés. Lucía la tradujo con su móvil. El día en que el alma fue sellada, el corazón le dio un vuelco. Escuchó un leve sonido proveniente del fondo de la tienda, como un suspiro detrás de los cortinajes. Llamó al señor Tanaka, pero no hubo respuesta. Entonces lo vio. En el reflejo del espejo cubierto, una sombra se movió. La tela tembló levemente, como si alguien respirara debajo. Lucía retrocedió, tropezando con una caja. Cuando volvió a mirar, la tela ya no estaba. Lucía huyó sin mirar atrás. En casa, buscó más información. Encontró un blog japonés donde hablaban del Kagami no Utsushimi, un espejo forjado por un artesano que sacrificó su alma para crear el reflejo más hermoso de todos. Decían que cada persona que se miraba en él veía su versión ideal y que, cuando el reflejo desaparecía, su cuerpo quedaba vacío. Lucía sintió un escalofrío recorrerla al recordar cómo su reflejo ya no seguía sus gestos. Cerró el portátil, temblando. Pero el espejo, al fondo del pasillo, seguía descubriendo su forma bajo la tenue luz del amanecer. Esa noche, el sueño la atrapó frente al espejo. No recordaba haberse sentado allí. En su reflejo, su piel era perfecta, sin imperfecciones, sin sombra alguna. Una voz suave emergió desde el cristal, hablándole en japonés. No entendió las palabras, pero las sintió dentro del pecho. El reflejo sonrió, y el marco del espejo comenzó a brillar como si ardiera por dentro. Lucía quiso apartarse, pero su cuerpo no respondió. La voz se volvió más clara, dulce, y cada sílaba parecía arrancarle un pedazo de miedo y de alma. Los días siguientes, Lucía notó cómo su rostro cambiaba. Cada mañana, el espejo le devolvía una versión más hermosa de sí misma. Su piel brillaba, sus facciones eran perfectas. En la calle, la gente la miraba con admiración, y aunque eso le daba seguridad, algo dentro de ella empezaba a apagarse. Ya no recordaba del todo cómo se veía antes. Pasaba horas frente al espejo, observando cómo la figura reflejada parecía respirar diferente, como si tuviera vida propia. Y cuando intentaba apartarse, la imagen seguía mirándola, incluso después de que ella ya no estuviera frente a él. Al tercer día, su reflejo comenzó a cambiar sin que ella se moviera. Lucía se quedó paralizada cuando vio que el espejo sonreía antes que ella, y que sus ojos tenían un brillo distinto, como si miraran desde otro lugar. Se tocó la cara, buscando imperfecciones que ya no existían. Pero dentro del espejo, la otra Lucía inclinó la cabeza con curiosidad, como estudiándola. Entonces comprendió que la perfección no era belleza, sino control. Su reflejo la imitaba cada vez menos. Ya no era una copia. Era algo que aprendía. Intentó grabar lo que veía con su teléfono. Colocó la cámara frente al espejo y esperó. Durante los primeros segundos,
Todo parecía normal, hasta que notó algo imposible. En la grabación, su reflejo no aparecía, solo el fondo del cuarto, vacío. Miró al espejo, y allí estaba mirándola. Miró la pantalla y no. Dos realidades separadas por un cristal. Sintió un frío antiguo atravesarla, como si el alma se le despegara del cuerpo. Apagó el móvil y tapó el espejo con una manta, pero desde abajo siguió brillando, respirando, latiendo. Lucía dejó de salir. Ya no necesitaba el mundo exterior. Su reflejo era su única compañía. Empezó a hablarle, a preguntarle cosas, a pedirle consejos. La figura dentro del espejo respondía con gestos, sonrisas y miradas tan humanas que dolían. Cada día, su piel se volvía más pálida, sus ojos más vacíos. El espejo, en cambio, mostraba una versión más viva, más cálida, más real. Era como si los roles se invirtieran poco a poco. Una noche, mientras se miraban el reflejo, levantó una mano, y su palma traspasó el cristal. Cuando la mano la tocó, sintió un calor profundo, como si el espejo respirara. No hubo miedo, solo una calma imposible. Su reflejo la miró con compasión, como si la estuviera despidiendo. Luego, su cuerpo cayó al suelo. Dentro del cristal, su reflejo abrió los ojos y sonrió con vida propia. En el mundo real, Lucía respiraba débilmente, mientras el espejo mostraba a la otra versión parpadeando, viva, perfecta, libre. Un hilo de sangre descendió desde la esquina del marco, brillante como mercurio. La mañana siguiente, Lucía despertó en el suelo. Todo estaba en silencio, salvo el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Se levantó con dificultad, buscando su reflejo en el espejo. Pero no había nada. La superficie mostraba la habitación vacía, sin ella. Caminó de un lado a otro, levantó la mano, se acercó tanto que su respiración empañó el cristal. Pero la imagen seguía ausente. Por primera vez, entendió lo que significaba la belleza perfecta, ser invisible. El espejo parecía más oscuro que nunca, casi líquido, como si dentro se abriera un espacio que la invitaba a entrar. Intentó buscar ayuda. Llamó a sus amigos, pero su voz temblaba y las palabras se mezclaban. Cuando ellos llegaron, el espejo mostraba su reflejo con normalidad. Todos rieron, creyendo que era una broma. Pero cuando la dejaron sola, la imagen volvió a desaparecer. Lucía golpeó el cristal, gritando su propio nombre, tratando de despertar de aquella pesadilla. Entonces, desde dentro del espejo, una sombra se movió. No era su reflejo, era algo sin forma, que imitaba sus gestos con un retraso torcido, como un eco deformado. Esa noche no pudo soportarlo más. Tapó el espejo con una sábana gruesa y lo llevó hasta el pasillo, lejos de su habitación. Pero incluso cubierto, sentía su presencia. Escuchaba un leve golpe rítmico, como si alguien tocara desde dentro. A cada golpe, la tela se movía un poco. Lucía retrocedió, los ojos abiertos, sin atreverse a acercarse. Entonces, el silencio. Creyó que todo había terminado. Pero al amanecer, la sábana estaba en el suelo y el espejo de nuevo descubierto. Con las manos temblando, Lucía se acercó al espejo una vez más. Dentro ya no había nada humano, solo un fondo oscuro que parecía extenderse infinitamente. Y, sin embargo, en el centro, una figura comenzó a formarse. Tenía su rostro, pero los ojos eran completamente negros. La figura levantó la cabeza y, cuando Lucía lo hizo también, comprendió que esa no era una copia. Era algo nuevo, algo que había estado esperando que ella se rindiera. «¿Ya estás lista?»,
susurró la voz del artesano, profunda, ancestral, emergiendo desde lo más hondo del cristal. El cristal empezó a vibrar con un sonido agudo, como un lamento. Lucía gritó, pero su voz no se oía. El aire se volvió denso, el suelo tembló, y del espejo emergió un brazo cubierto de sombras que intentó aferrarla. Ella retrocedió, tropezando con una silla, y cayó al suelo. El espejo se agrietó levemente, pero no se rompió. Desde las grietas, una luz dorada se filtró, pulsando como un corazón. Y dentro de ese resplandor, por un instante, su reflejo volvió a aparecer. Sonreí, pero ya no era ella quien sonreía. Lucía no durmió. Al amanecer, tomó un martillo y se paró frente al espejo. Su reflejo había desaparecido otra vez. Las grietas doradas seguían ahí, latiendo suavemente como si el cristal respirara. «No eres mío», murmuró antes de alzar el brazo. Pero antes de golpear, escuchó una voz profunda, masculina, vieja, que le habló desde dentro. «Si me rompes, te rompes tú también». El martillo cayó de sus manos. El eco de la voz se extendió por toda la habitación, y el espejo empezó a mostrar imágenes de otras personas. Rostros que no conocía, todos hermosos, todos vacíos. La voz se presentó como el artesano. Dijo que, siglos atrás, había sellado su alma en ese espejo para conservar la belleza que el tiempo le había arrebatado. Pero necesitaba más energía, más rostros que admirar, más almas que llenar el vacío. «Tú abriste el vínculo», susurró. «Tu reflejo es mío ahora. Pero puedo devolvértelo si me ofreces otro en su lugar». Lucía sintió un peso en el pecho, como si algo se hundiera dentro de ella. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Dentro del espejo, la oscuridad se movía con una forma humana que la imitaba con retraso, sonriendo con la misma voz que hablaba. Lucía gritó que no, que jamás entregaría otra alma. Pero el espejo comenzó a mostrarle imágenes, rostros deformados, cuerpos hermosos, congelados en silencio dentro del cristal. «Todos quisieron lo mismo», dijo la voz. «Y todos mintieron igual». Las grietas se extendieron, y una de ellas se abrió como un ojo que parpadeaba. Del interior surgió una luz que la cegó. Cuando volvió a ver, el espejo mostraba a una niña, de unos 10 años, con los mismos ojos que ella. Lucía cayó de rodillas. Aquella niña era ella misma. El artesano se reía. «Siempre vuelve al principio», dijo. «Tu reflejo no es más que la versión de ti que quisiste olvidar». Lucía lloró, extendiendo la mano hacia la niña del espejo. La niña la imitó. Cuando sus dedos casi se tocaron, el cristal vibró. Una corriente eléctrica recorrió la habitación, apagando las luces. «Una debe quedarse», susurró la voz, «y la otra podrá salir». Lucía comprendió entonces que debía elegir: romper el espejo y perder su alma, o aceptar el trato y entregar otra en su lugar. Lucía gritó que no haría el sacrificio. Golpeó el espejo una y otra vez hasta que las grietas se multiplicaron como telarañas. El aire se llenó de un brillo cegador y la voz del artesano se volvió un alarido. Cuando el cristal finalmente se quebró, el sonido no fue de ruptura, sino de algo que escapaba. Lucía cayó al suelo, con las manos ensangrentadas, mientras trozos del espejo seguían brillando en la oscuridad. En cada fragmento se reflejaba su rostro, pero todos los reflejos tenían los ojos del artesano. Lucía despertó entre los fragmentos del espejo, la sangre seca en sus manos. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón.
Intentó levantarse, pero algo en el aire había cambiado. Las piezas rotas comenzaron a moverse solas, deslizándose lentamente hasta unirse de nuevo. La voz regresó, suave, dulce, casi humana. «Aún puedes tenerlo todo», susurró el artesano. «Tu reflejo, tu alma, tu belleza eterna. Solo debes darme otra». Lucía retrocedió con lágrimas en los ojos, pero en el fondo algo dentro de ella dudó. La tentación dolía. Durante días la voz no la abandonó. Se manifestaba en los reflejos del agua, en la pantalla de su móvil apagado, incluso en la superficie de las ventanas. «No tienes por qué sufrir», le decía. «Solo elige una alma por otra». Lucía comenzó a ver rostros de gente desconocida en los reflejos, sonriéndole con ojos vacíos. Intentó cubrir todos los espejos, pero el reflejo aparecía incluso en los lugares sin cristal. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto un espejo, y ella, su prisionera. El hambre y el miedo la consumían. Una noche escuchó golpes en la puerta. Era su vecina, una mujer amable que venía a traerle comida. Lucía la miró con desesperación. Por un instante, el reflejo de la vecina en la ventana no coincidía con sus movimientos. El espejo, reparado y brillante en el suelo, comenzó a emitir un resplandor dorado. «Esa sirve», murmuró la voz del artesano. «Solo una mirada suya bastará». Lucía sintió el corazón acelerarse. Podía terminar todo con un gesto. Podía ser libre, pero el miedo y la compasión chocaban dentro de ella como tormentas. Lucía tembló mientras la voz la guiaba. «Solo mírala a los ojos y piensa en tu reflejo». Pero no pudo hacerlo. La vecina le sonrió con ternura, sin sospechar nada, y se fue. Cuando la puerta se cerró, el espejo rugió como una bestia furiosa. Las luces se apagaron, el suelo vibró, y del cristal emergió una figura alta, deformada, con ojos vacíos y boca cosida. «Has fallado», gritó el artesano desde dentro. «Entonces, tu reflejo me pertenecerá para siempre». Lucía cayó al suelo, llorando, mientras la criatura del espejo se acercaba lentamente. Lucía se arrastró hasta el espejo, respirando con dificultad. «Llévame a mí», susurró, «pero déjala a ella». El artesano rió. Un sonido hueco y cruel. «Muy tarde», dijo. «Ya eres parte de mí». Las grietas doradas se abrieron una vez más, envolviéndola con una luz cegadora. El espejo la absorbió lentamente, como si el vidrio se derritiera en torno a su cuerpo. Antes de desaparecer por completo, Lucía vio su reflejo sonreírle desde dentro, con compasión. Luego, el espejo se cerró, dejando solo un silencio frío y un brillo tenue sobre el suelo. Pasaron días, tal vez semanas. El apartamento de Lucía quedó vacío. Los vecinos contaban que habían escuchado un grito y luego nada más. La policía encontró la puerta cerrada y el espejo intacto, reluciente, sin una sola grieta. Nadie supo explicar por qué el aire olía a metal y flores secas. Sobre la mesa, un cuaderno abierto mostraba bocetos de rostros que no eran suyos. En todos ellos, la misma mirada perfecta. Cuando el oficial se acercó al espejo, notó que su reflejo parecía moverse un poco después que él. Esa noche, en la tienda de antigüedades, las luces parpadearon solas. El espejo apareció en el mostrador del señor Tanaka, aunque nadie lo había llevado allí. «Otra vez», murmuró. Sacó una hoja de papel de arroz y escribió algo en japonés. «La perfección no existe sin sacrificio». Luego
cubrió el espejo con una nueva tela de seda negra. Pero antes de hacerlo, vio el reflejo de Lucía sonriendo desde el otro lado, perfecta, inmóvil, eterna. El espejo fue vendido de nuevo semanas después. Una joven pareja lo compró sin saber nada de su historia. Lo colocaron en su dormitorio, riendo al ver lo elegante que lucía. Aquella noche, mientras dormían, la superficie del cristal comenzó a moverse como agua. Desde el fondo, Lucía abrió los ojos. Los observó dormir durante horas, sin parpadear. La sonrisa volvió a su rostro, serena y vacía, mientras el reflejo de la pareja desaparecía lentamente del cristal. Lucía ya no recordaba el mundo exterior. Dentro del espejo, todo era luz y reflejos interminables. Caminaba por pasillos de cristal, donde miles de rostros la miraban, atrapados, silenciosos. Cada uno de ellos había pedido lo mismo: belleza, perfección, eternidad. Y todos habían pagado el mismo precio. El rostro del artesano aparecía de vez en cuando, observando en silencio, como un dios cansado de su propio poder. Lucía caminaba entre reflejos que la adoraban y la temían. Reina de un mundo donde nadie envejecía, pero nadie vivía. En algún lugar del mundo, una mujer se mira hoy en ese espejo. Sonríe, maravillada por su reflejo perfecto, sin saber que esa perfección tiene un precio. Detrás del cristal, Lucía la observa con tristeza, sus manos apoyadas en la superficie, queriendo advertirle, pero su voz ya no existe. Solo queda la belleza eterna, vacía, congelada para siempre. Y cuando la nueva dueña apaga la luz, el reflejo parpadea una vez más, con un brillo dorado. Al día siguiente, su reflejo ya no estará.